Deseo de escuchar la palabra el día de hoy. Amen. How many came with the desire to hear God's word today? Yo creo que la palabra de Dios The word of God es la que nos da vida, is the one that gives us life. la que nos transforma, la que nos cambia. The one that transforms and changes us. Claro, si la obedecemos, Of course, if we obey it. porque la palabra en sí realmente es dada a nosotros, Because the word itself is given to us. pero debe de haber una actitud de obediencia a la palabra There should be an attitude of obedience towards para it. poder recibir lo que la To palabra be nos able habla. to receive what it gives us, what it tells us. Y en el día de hoy, si estás escribiendo, And today, if you're writing down, vamos a hablar sobre el tema we're going to talk about the topic, hijos de luz. children of light. Tú dices, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es hijos de luz? And you might say, what is a son of, or a daughter of La light? palabra de Dios nos identifica como hijos e hijas de luz. The word of God identifies us as children of God. ¿Qué quiere decir eso? Of light. Ya, ¿qué quiere decir eso? What does this mean? Antes de ir a la palabra de Dios, déjame hacer una oración. Before we go into the word of God, let me pray. Señor, te damos gracias Lord, we give you por thanks tu palabra, for your hermano. word ahead of time. Sabemos, Señor, que es viva y eficaz. We know it's living and edifying. Señor, es útil para enseñar, para exhortar, It is useful to teach and to para exhort, dirigir nuestras to vidas, direct our lives, para guiarnos, Señor, to guide us, O para Lord, traer frutos a to bring nuestras fruit vidas, to our lives, transformación por transformation medio de tu Espíritu Santo. through your Holy Spirit. Pedimos, Señor, que hoy nos hables Lord, we pray that you would por speak medio de tu to Espíritu us Santo, through your Holy cada Spirit. uno de los que estamos en este lugar. Each of us that are in this Y de antemano te place, damos gracias, ahead of time we give you porque tú, thanks, Señor, eres el autor de la palabra. because you're the author of the word, Aquel que por medio de tu Espíritu Santo the one that through your Holy Spirit nos redarguyes de pecado would convince us of all y sin nos muestra, Señor, cómo caminar. and show us how to walk. De antemano te damos gracias. Ahead of time, Lord, we give you Sabemos, Señor, que thanks. traerá frutos a nuestras We vidas. know it will bring fruit to our lives. En el nombre de In the name Jesús. of Jesus. Amén. Amen. Quiero que me acompañes al libro de 1 de Juan, capítulo 1. If you could go with me to the book of 1 John, chapter 1. Vamos a estar leyendo en el versículo 5 al 10. We're going to be reading verses 5 to 10. 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. 1 John 1, 5 to 10. Si lo tienes, puedes decir If amén. you have it, I can say amen. También va a estar en la pantalla, It's going to be on the screen pero as well, solamente en español, perdón. but only in Spanish, I'm Lo puedes sorry. encontrar en inglés ahí en tu Biblia y lo puedes leer junto con nosotros. You could also follow me in your Bible and read it with us. Dice la palabra de Dios, The Word of God says like this. en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu In Santo. the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Este es el mensaje que oímos de Jesús This is a message we heard from Jesus. y que ahora les declaramos a ustedes. And now declare to you, Dios es luz God is light. y en Él no hay nada de And oscuridad. there is no darkness in him. Por lo tanto, Therefore, mentimos we are lying si afirmamos que tenemos comunión con Dios, if we say we have fellowship with pero God, seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. but go on living in spiritual darkness. No estamos practicando la We verdad. are not practicing truth. Si vivimos en la luz, But if we live in the light, así como Dios está en la luz, just as God is in the light, entonces tenemos comunión unos con otros. then we have fellowship with one another. Y la sangre de Jesús, And the blood of Jesus, su Hijo, His Son, nos limpia de todo pecado. cleanses us from all sin. Si afirmamos que no tenemos pecado, If we claim we have no sin, lo único que hacemos all we do es engañarnos a nosotros mismos is fool ourselves y no vivimos en la verdad. and not live in the truth. Pero si confesamos But if we confess nuestros pecados a our Dios, sins to Him, Él es fiel He is y faithful justo and just para perdonar to forgive nuestros us pecados our sins y limpiarnos de toda and maldad. cleanse us from all wickedness. Escucha este último versículo. Listen to this last verse. Si afirmamos que no hemos pecado, If we claim we have not sinned, llamamos a Dios we mentiroso call God a liar y demostramos and show que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. that His word has no place in our hearts. Dios es luz, God is light, como dice en el primer versículo, as it says in the first y en verse. Él no hay oscuridad. And in Him there is no darkness. Ahora entonces, ¿cómo nosotros podemos ser hijos de So luz? how can we be children of light? Dice, si vivimos en el versículo 7 en It la says, luz, if we live
live in the light, así como Dios está en la luz, just as God is in the light, entonces tenemos comunión unos con we otros have fellowship with one another, y la sangre de Jesús, and the blood of su Jesus, Hijo, His Son, nos limpia cleanses de us todo pecado. from all sin. Mira, hoy quisiera compartirte algunos puntos sobre estos I want to versículos. share a few verses from these. Creo que en sí los puros versículos nos dan un mensaje muy importante. These verses give us a very important message. Si le pones una mirada por encima a estos versículos, If you oversee these verses, te va a decir algunas cosas it's importantes. going to tell you important things. Primeramente dice que Dios es luz. First of all, it tells us that God is light. Y dice, por lo tanto, si mentimos, Therefore, if we lie, si afirmamos que tenemos comunión con Dios, or we say that we have communion with pero God, seguimos viviendo en una but we oscuridad continue espiritual. to live in a spiritual darkness, Aquí tendríamos que parar un momento we need to stop y for a moment. teníamos que pensar And we need to think que si nosotros decimos que that vivimos if we say o tenemos comunión con Dios, that we have communion with God, no podemos seguir viviendo en oscuridad. we cannot continue to live in ¿Qué quiere decir the eso? darkness. No podemos seguir We viviendo need to not continue to de live la forma que vivíamos the way we used to cuando no live conocíamos a when we Dios. did not know who He was. El hecho de que nuestra forma de vivir cambia o es transformada The fact that our life transforms or is changed es porque hoy estamos en la luz. is that we are in the light. Ahora tenemos a nuestro Dios y su Espíritu en nosotros. Now we have our God and His Spirit within us. La palabra de Dios dice claramente, no lo voy a leer, no va a estar en la pantalla, pero escríbelo si quieres, Mateo 7:20. In the book of Matthew 20, Es el versículo conocido que dice, mas por sus frutos los conoceréis. and it's the verse where it says, by their fruits they will be known. Entonces, déjame decirte algo. So let me tell you something. ¿Qué es la diferencia What's the difference entre una persona que vive en la luz, between a person that lives in the light, conociendo a ese Dios de luz, knowing that God of light, o una persona que vive en tinieblas todavía? or a person that still lives in O darkness? que vive una vida que todavía muestra que no ha salido de la luz. Or that shows a life that has not or is not living in the light. Ahora escucha esto, no te estoy hablando hoy de legalismo. And today I'm not talking to you about legalism. Aquí no estamos hablando de las buenas obras tuyas, I'm not talking about the good deeds that you have. de lo que tú puedes hacer bueno. What you can do, what good Está- you can do. Estamos hablando de una regeneración que Dios hace en nosotros. We're talking about a regeneration that God does within us. Esto es algo que Dios hace por medio de su Espíritu This Santo. is something that God does through His Holy Y Spirit. para que esa transformación suceda, So for that transformation to happen, debe de haber un nuevo nacimiento. there has to be a new birth. Debe de haber un arrepentimiento. Repentance in us. Debemos que tener fe We need to have faith para que por la obra de Dios that by the work of podamos God, entonces caminar en la luz then we can walk in the light de Dios. of God. Por eso, el deseo de arrepentimiento o el sentido de arrepentimiento That's why the sense of repentance y de hacerlo para glorificar a Dios, and to do it to glorify God. eso es una señal It's a sign que nos ayuda a mostrar that helps us to show que queremos caminar de acuerdo a la voluntad that de we want Dios to walk in God's y will que queremos ponerlo a Él como prioridad en nuestras and that we want vidas. to put Him as a priority in our En lives. otras palabras, In other words, tú no puedes decir que eres cristiano, you cannot say you're Christian, que has nacido de that you nuevo, were born again, que eres un hijo de Dios that you're a child of y God, seguir viviendo de la misma forma que vivías antes de and conocerlo. continue to live the way you used to live before you knew Him. Dice Santiago que una fe verdadera The book of James says that a true faith, sigue de buenas obras en nuestras vidas. it gives good works. No, las buenas obras no nos dan la salvación, Good works do not give us salvation, pero la fe verdadera but true faith sí muestra buenas obras en does nuestras show vidas. good deeds. Entonces debe de haber un cambio, So there should be a change. debe de haber una transformación There en should be a nosotros. transformation in us. Que cuando otros puedan verte, That when others can see you, se cumpla la palabra que the acabo de word mencionar, is being fulfilled. por sus frutos By their conoceréis fruits they will be known. que son That verdaderamente they're truly mis discípulos. my disciples. Eso debe de haber una There transformación. should be a Debe transformation. de empezar a una transformación del carácter de Cristo en nuestras Transformation into vidas. the character of Christ in our lives.
La realidad es que nuestra naturaleza The pecaminosa reality is that our sinful nature todavía existe en still nosotros. exists in us. Y nadie puede decir que ya no va a pecar más. And no one can say that we can no longer sin. Pero la diferencia The es difference que is cuando pecamos, that when we do sin, no por querer hacerlo, not because we want to do it, dice la palabra de Dios que ahora tenemos a un abogado. the word of God says that we have an Lo advocate. acabamos de leer. We just read it. En el versículo And dice que si confesamos nuestros pecados, versículo 9, verse 9 says, if we confess our sins, Él es fiel y justo para He is perdonarnos. faithful and just to forgive us. Pero no nada más para perdonarnos, But not just to forgive sino para us, limpiarnos but to cleanse de toda us maldad. of all wickedness. Nadie puede decir hoy, No yo one can say today, hoy decido no pecar más. I decide not to sin no more. La realidad es que aquello que está en The nosotros, reality is that whatever is within que us lucha en contra de la voluntad de and Dios, fights against God's will, siempre es una lucha is espiritual día a always día. a spiritual fight daily. Pero eso no quiere decir que por lo que vamos a hacer, But this doesn't mean that because of what we're going to do, merecemos o no merecemos más el amor de deserve Dios. or not God's love. Fuimos salvos por gracia. We've been saved by grace. Y gracia significa un regalo And inmerecido. grace means an undeserved gift by God. Su amor no está condicionado a lo que hacemos. His love is not conditioned to what we do, Pero para vivir como hijos de luz, but to live as children para of vivir como light, hicos de Dios, and to live as children y of para que God, otros digan, and por for sus others frutos to say, muestran by que His son hijos de fruit, Dios, they show debe de haber una who transformación. God is in them. There should Debe de be haber cambios. transformation. There should be change. Aquel, como se recuerda en la escritura, aquel que robaba ya no robe más. Do you remember the scripture? The one who is a thief. Lo pudiéramos aplicar, lo pudiéramos aplicar en cada área de nuestras We vidas. can apply it into our life. Aquel que se enojaba mucho ya no se enoje The one más. who was angry before, now don't get Aquel angry. que se desesperaba. The one who was impatient, Aquel don't get impatient. que entraba ira en su vida. Or he was angry. El hecho de que nuestra vida es transformada The fact that our life is being más al transformed carácter de Cristo towards the character of es Christ. muestra de una verdadera fe A proof of our y true de que faith. verdaderamente somos hijos de And that we're Dios. truly children of God. Ahora la pregunta es, The question is, escucha esto, listen to this. si yo te preguntara hoy, If I asked you today, ¿de verdad deseas andar en la luz? do you truly desire to live De in the verdad, light? deseamos caminar en la luz de Do we Cristo. desire to walk in the light of Christ? Deseamos caminar no en la oscuridad. Do we desire to not walk in darkness? ¿Qué sucede cuando tú sabes que estás haciendo algo que no le agrada a Dios? What happens when you know that you're doing something that's not pleasing ¿Cuál es to tu God? actitud? What's your attitude? Lo primero que es como que, What ¿alguien se está dando cuenta? is ¿Alguien me está viendo? Our first attitude ¿Alguien is, se is someone enteró de lo que noticing? estoy haciendo mal? Does someone know that I'm doing something wrong? Pero la realidad es que Dios conoce The todo, reality is that God knows everything. Él sabe todo, He knows it all. está en todo He's lugar. everywhere. Y su espíritu, si tú eres un hijo de Dios, If you're a child of God, you're His Spirit. conoce todo lo que tú y yo hacemos. Knows everything we do. Entonces la realidad es que no podemos ocultarnos de Dios. The reality is we cannot hide from God. Y Él sabe lo que And hacemos, He knows what we Él do. sabe lo que He knows pensamos, what we think. Él sabe lo que He decimos knows what we y say. Él ve cada una de nuestras He actitudes. knows all our Y actions. lo que Él está And esperando what He's waiting es que for como Él es un Dios de luz, is that because He's a God of light, nosotros, nuestro deseo our sea caminar en la desire luz de would Dios, be walking la luz in de the Cristo. light of Christ. Ahora, ¿por qué es importante? Why is it important? ¿Por qué es importante? Why is it important? Quiero que podamos leer en Efesios 5:8. I would like to read in Ephesians 5:8. Fíjate lo que dice su palabra. Look at what His word says. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, Before you were full of darkness, pero ahora tienen la luz, but now you have the escuchen, light que proviene del Señor. that comes from the Por lo Lord. tanto, Therefore, vivan live como gente de as luz. people of light. Está diciendo, mira, antes Before, que no conocías a you Dios, didn't know God. no había ninguna razón There was no reason para que tú vivieras haciendo las cosas bien. for you to live in good standing. No había una responsabilidad de There was hacerlo. no responsibility of doing it. Aunque aún sin Dios te sentías mal si hacías algo mal. Because even without God, you felt bad if you did something wrong. Pero ahora, But now, por medio de su espíritu, through His es algo Spirit, muy diferente. something very different. Aquel que verdaderamente ama a Dios, The one who truly loves en el God, momento que peca, in the moment he
¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando pecas? What do you feel Si when you sin? verdaderamente eres un hijo de Dios. If you're truly a son or daughter of God. ¿Te sientes mal? Te sientes mal porque sabes que hiciste algo que Bad? no le agrada a Dios. You did something that does not please God. Pero hay muchos que se sienten mal porque los descubrieron. But there's a lot of people who feel bad because they were discovered. O se sienten mal porque los expusieron. Or they feel bad because they exposed O them. se sienten mal porque alguien los confrontó. Or they feel bad because someone confronted them. Pero un verdadero But arrepentimiento a true repentance es entender que mis is acciones understanding that my que van en actions contra de Dios, that go against God. ¿cómo se dice? Fallando a Dios, estoy fallando a Él, le estoy I'm fallando a Él. failing God. No a alguien más, no a mi esposa, no a Not mis my hijos. husband, not my children. Cuando yo cometo un pecado, When I commit a sin, yo sé por medio de su I Espíritu know que a Dios no le agrada. that it's not pleasing to Him. La palabra nos dice aquí en And the Efesios, word says in antes Ephesians, ustedes estaban llenos de oscuridad. before you were full Es of más, darkness. no había una exigencia de que ustedes hicieran algo bueno. There was nothing good that you needed to do. Pero dice, ahora tienen la luz But now you have the que light proviene del Señor. that comes from the Lord. Por lo tanto, Therefore, vivan como live gente de luz. like people of light. Está diciendo en nuestras It's palabras, saying in our word, antes podías vivir como tú you querías. can live however you want. Pero ahora que le perteneces a But Cristo, today that you belong to Christ, Dios espera que tu forma de vivir y mi forma de vivir ways that are lived, the way we live, sea una forma que le da gloria a Dios. would be a life that gives God Que glory, muestra que Dios está en that nosotros shows that verdaderamente. God is within us. Aunque el mundo se pueda caer a pedazos hoy, Although the world may fall apart, aunque las tinieblas más oscuras estén cerca de and the nosotros, darkness can come in, no hay nada, escucha esto, there's no nothing, hay nada que nothing va a parar that can stop el hecho de que la luz de Cristo está en the nosotros. fact that the light of Christ is within us. Eso nada lo va a cambiar. That's not going to change. Por muy malas noticias que se escuchen, Even if we hear the worst news, por mucho que mires por todas partes que el mundo se está destruyendo, even if we see that the world is falling apart, si tú tienes la luz, si eres you parte have de the Cristo, light and you're part of Christ. eso nada puede cambiar Nothing can change el hecho de that. que tú ahora le But perteneces a now Dios. you belong to Y Christ. nuestra ciudadanía, And our citizenship, que es ciudadanía celestial, which is celestial nos citizenship, debe de llevar a pensar take us to think que aun cuando este mundo sea destruido, that when this world is going to vanish, tenemos un lugar seguro we have a place that is secure con Dios. with God, Habitaremos con Él. and we'll abide with Him. Claro, si tú crees la Of palabra. course, if you believe ¿Lo the crees? Do you believe it? En uno de los salmos más conocidos, And the most recognized psalms que me gusta a mí, Salmo that 23, I love reading in Scripture, Psalms es por eso que 23. David podía decir estas That's palabras. why David could say these En el words. versículo 4, Verse 4. aun cuando pase por el valle de sombra de muerte, Even when I go through the valley of the shadow no of death, temeré mal I will alguno, not fear no evil. porque tú estás For you conmigo. are with me. Tu vara y tu callado me infunden aliento. You inspire me and you give me life. and breath. Salmos 27:1. Psalm 27:1. Dice David, el Señor es mi luz The Lord is my y light mi and salvación. my salvation. ¿A quién temeré? Whom shall I fear? El Señor es la fortaleza de mi vida. The strength of my ¿De life. quién tendré temor? Whom shall I fear? Gracias al Dios de la luz que me ha Thanks hecho to parte the God of light de la that has familia, made me part of the family. de un reino que será inmovible. A kingdom that is not movable. Ahora quiero que pongamos la atención en algo. So let us pay attention to En el versículo 7 hay algo importante. in verse 7. Y eso tiene que ver cómo aplicamos esta palabra como iglesia. And it has everything to do how we apply this verse as a church. Somos una familia, ¿verdad que We're a sí? family, right? Decíamos eso temprano. We said this earlier. Somos parte de la familia de Dios. We're part of the family of God. Versículo 7 dice, Verse 7 says, si vivimos en la luz, but if we're living in the light, así como Dios está en la as luz, God is the light, dice, si eso es verdad, if this is true, esto es lo que debe de suceder. this is what should happen. Entonces tenemos comunión unos con otros. Then we have fellowship with one another, Y la sangre de Jesús, and the blood of Jesus, su Hijo, nos limpia de todo His pecado. Son, cleanses of all sin. Pero enfoquémonos en esa frase. So let's focus on Si that tú y yo phrase. vivimos en la luz de Cristo, If you and I live in
the light Este of Christ. debe de ser una de las pruebas And this should be a proof que vivimos en la that we luz. live in the light. Tenemos comunión unos We con have otros. fellowship with each other. ¿Qué quiere decir comunión unos con What otros? is fellowship with each other? Que nos amamos That we love de each la other. forma que Dios nos ama, The way God loves que nos us. aceptamos That we accept de la each forma other. que Dios nos The way acepta, God que accepts nos us. vemos como la forma que Dios nos We ve, see each other the way God sees y us. que en vez de buscar pelea o And división instead of looking for division or o strife pleitos o or problemas, problems, buscamos ser uno en we Cristo. become one in Christ. Porque si vivimos en la Because luz, if we live in the light, entonces tenemos then we comunión. have communion. Si no vivimos en la But if we luz, don't live in the ¿qué es lo que light, sucede? what happens? ¿Sabes qué pasa cuando nos dejamos de vivir en la luz en nuestras You relaciones? know what happens when we stop living in the light in our relationships? Hay hipocresía, There's hypocrisy, hay falsedad, there's falseness. actuamos como que somos una persona, pero en verdad no lo somos. We act like something we're really not. Ahora, pero no me gusta enfocarme en lo But I negativo, don't want to focus on porque la that. palabra de Dios, Because the Word of cuando God, dice comunión unos con when it otros, says communion with one another, lo que Dios está buscando en nosotros what God is looking es que cuando vivimos y caminamos en la luz, for is that when we walk in the light of Christ, toda oscuridad se va, all darkness goes. toda hipocresía All tiene que hypocrisy irse. has to go. Podemos tener una amistad We verdadera, can have a true podemos friendship, tener una relación a transparente, true, transparent podemos tener relationship, relaciones sinceras and have sincere y podemos relationships, quitar las barreras and bring down the y walls, ser vulnerables and unos be con otros, vulnerable with one porque another. nos vamos a ver con amor, Because we're going to see each other with nos vamos a love. aceptar y nos vamos a ayudar Accept and help one another a ser edificados to be juntos. edified together. Pero para eso se But necesita for this we que need vivamos en la luz to de live Cristo. in the light of Christ. Necesitamos que amarnos, We need to love each other. entendiendo que hay alguien que nos ama a cada momento. Understanding that there's someone Cada that día, loves us every moment, cada every momento de day, nuestras vidas, every day su of our amor lives. permanece en His nosotros. love endures in Y us. si su amor permanece en His nosotros, love is in us. no podemos decir que amamos a We Dios cannot say we love God y no amar a and nuestro not hermano. love our neighbor. Tiene que mostrarse It needs en to be una shown comunión in verdadera a communion, los unos a los otros. one towards another. Ahora, aunque eso es importante, Although this is important, hay algo que creo que es igual de importante I feel that there's something as equal as important cuando andamos en luz when we're in the y light caminamos en su luz. and we live in His light. Realmente, escucha esto, Listen to this. podemos disfrutar We can una enjoy comunión a verdadera communion, a fellowship con Dios. with God. Aquí voy a parar. I'm going to stop here. Aquí voy a parar porque esto es importantísimo. I'm going to stop here because it is important. Mira, si tú disfrutas una buena relación de alguien, If you enjoy a good tú dices, relationship, wow, you es que say, yo puedo tener una "Wow, relación con una I persona, can truly have a yo relationship. estoy ahí por él, él está por mí, And I'm there for him and you he's know, there for somos me. amigos, We're friends. podemos ser We vulnerables. can be vulnerable. Wow, me siento bien. I feel good. ¿Sabes quién es tu mejor amigo? You know who your best friend is? Dios, Cristo. God, Christ. Él nunca va a cuestionar quién tú He eres. will never question who Él you nunca are. va a decir que aunque eres infiel, Él va a permanecer fiel. And he's never going to say, even though you're unfaithful, he's going to be faithful. Y aun cuando no seas la mejor persona muchas veces, And maybe you're not the best person. porque hay veces que sometimes. la vida sucede y hay veces que no estamos haciendo lo que deberíamos Life hacer. happens and sometimes we're not doing what we Pero should. ¿sabes qué? El mejor amigo que es Jesús The best friend who siempre Jesus está dispuesto a is escuchar. willing to listen. Siempre está dispuesto a estar ahí por ti. He's willing to hear Siempre us. está dispuesto a extender su mano. He's willing to extend Y his levantarte. hand and lift your hand. Cuando tú estás pasando por momentos difíciles, Él está ahí When siempre. difficult time comes, he's there all Su the time. espíritu His spirit siempre está is always buscando tener esa comunión con nosotros. wanting to have a relationship. Pero cuando caminamos en la oscuridad, But when we walk in hay veces darkness, que nos olvidamos de esa relación tan we forget importante that important y empezamos a relationship. enfocarnos en otras And cosas. we begin to focus on Y de it. repente, si no tenemos cuidado, Then if we're not careful, puede pasar un día completo a whole day can go by. y no hubo relación con ese There's no Dios. relationship No hubo with God. comunión No con el Dios, el dueño de With todo. the owner of it all. Aquel que nos amó, The one who loved aun us. cuando estábamos en pecado. Even when we were in sin. Ese Dios que lo dio todo por medio de dar su Hijo. That God that gave his
Son, ese Dios que nos amó y nos ama hoy, the God that loves us si today, empezamos a vivir una vida de oscuridad, when we begin to live a life of nuestra darkness, relación y comunión con Dios se our deteriora. communion and our relationship with God Estoy diciendo mentiras. Am I saying a lie? Estoy diciendo mentiras. Am I saying lies? Pero cuando empezamos a buscar y hacer lo que Dios nos llama, to do what He calls caminamos us en to su do, luz, we walk in His light. es como que Dios está presente And en He's todo present at all momento. times. Y cuando pasan cosas de la vida, And when life happens, no te pegan, no te desaniman. ¿Sabes por you're qué? not discouraged Porque because you know, dice lo que decía David. you say what El David Señor said, es mi luz. The Lord is my light. Él es mi He is salvación. my salvation. Él es la fortaleza de mi He's the vida. strength of my life. Pero para que puedas decir But eso, for you to say that, necesitas que tener una comunión con you Dios. need to have communion with Y God. para tener una comunión con And Dios, to have communion with God, debes de buscar vivir we need to look de una to forma, live in a life no haciendo cosas que a Él no le or agradan. in a way that it does not please Him. ¿Qué pasa en una relación normal cuando un amigo tuyo te trata mal? What happens in a normal relationship when your friend treats you wrong? Cuando el mejor amigo que te dice que tú eres su mejor amigo, When your best friend says, ni te habla, ni te busca, ni te textea, ni te hace señales de humo. when they say they're your best friends, but they don't even call you or look for you or talk to you, ¿Cómo puede llamarse el mejor amigo? how can they be called your best friend? ¿Cómo puedes decirle a un amigo verdadero a alguien que no te busca ni le interesas? How can you tell your best friend that you care for them and you don't even care? Eso no es lógico, ¿verdad que It's no? not logical. Bueno, escucha lo que te estoy diciendo. So listen to this. Tú no puedes llamarle a Dios, a Jesús, a Cristo, tu mejor amigo You cannot call Jesus your best friend y no tener deseo ni de leer su palabra, ni hablar con Él, ni buscarlo a solas. to read scripture, to pray, or to speak to Him. Si es tu mejor amigo If He's your best friend, y es mi mejor amigo, and He's my best Él friend, debe ser mi prioridad. He should be my priority. La comunión que yo tengo con Él debe ser mi prioridad. The communion that I have with Him should be my Porque priority. yo no puedo tener relación con otra gente si yo no tengo relación con Dios. Because I can't have a relationship with others if I don't have a Porque sin relationship Dios with yo God. estoy vacío. Because without God, I'm empty. Sin el amor de Dios yo no puedo dar nada. Without God's love, I can't give Sin love out. tener lo que Él me da a mí, Without understanding yo what He gives no me, puedo dar nada a I nadie. cannot give anything to Porque anyone. todo lo que hay en mí Because everything that's que no in me proviene de Él that does not come from Him es malo. is bad, it's evil. Pero cuando yo doy de lo que Él me da a mí, When I give out what He gives yo me, puedo entonces dar amor then I can give out love. porque siento su amor. Because I feel His Yo puedo ser paciente con I can otros be patient with porque Él es others. muy paciente conmigo. Very patient with Yo me. puedo ser I can humilde be y humble. mostrar el carácter de Cristo Show the character of porque Él me Christ. muestra todo eso a mi vida día a He día. shows me that every Y day. entonces yo no puedo ponerme en un lugar de decir, yo no lo puedo hacer por alguien And más. I cannot say or be in somebody's place Pero te and voy a do decir it algo. for others. Te voy a decir algo. Si de verdad no tenemos relación con ese Dios, If we truly don't have a Es muy relationship with that difícil. God, it's difficult que podamos vivir en luz. that we may live in the light. Vas a tratar de hacerlo tú You're solo. going to try it on your own. Vas a tratar de pelear las cosas tú solo. Try to fight it on your Vas a own. tratar de enfrentar los problemas solo. And confront your problems Y every te voy a day. dar ciertos señales que te dicen And I'm going to give you some signs that say que tu relación con Dios está en un momento crítico. that your relationship with God is in a critical moment. Te estás haciendo una forma anímica. ¿Cómo se dice? Anémica, gracias. Anémica espiritual. You're becoming anemic spiritually. Si en los problemas, If in the ¿se difficult recuerdan la times, predicación de hace unas semanas? remember Si en los the problemas preaching 2 weeks ago? no podemos alegrarnos, We cannot rejoice in our troubles. es porque la relación con nuestro Dios It's because our relationship no with está donde God debería estar. is not where it should Porque be. la palabra dice Because the que word cuando of los God says problemas vengan, that when difficult times alégrate. come, rejoice. ¿Por qué? Why? Porque Él está con Because nosotros. He's with us. Porque Él está en nuestras vidas. Because He's in our lives. Porque no importa lo que pueda venir en contra de nosotros, No matter what can come against si us, Él está con nosotros, He is with lo acabamos us. de cantar. We just sung it. ¿Quién contra Who nosotros? can be against us? Si alguien puede levantarse en contra de If nosotros, somebody can come against no us, temeré. we will not Mi fear. corazón estará confiado en My Él. heart will trust Porque in no hay Him. nada en este For mundo there's nothing que in pueda this separarme de world su that amor. can separate
separated me from Y His yo tengo love. que creerlo, And I have to believe porque it. su palabra es verdad. Because His word is Si true. su palabra lo His dice, word says it. es verdad. It's true. No puedo dudarlo, I cannot tengo que doubt. creerlo. I need to believe. Escucha este versículo. Listen to this verse. En 1 Juan, perdón, First John. en Juan, no en 1 Juan, John 8:12, 2. dice, It says, Jesús habló una vez al pueblo y dijo, Juan 8:12, perdón. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, Jesus spoke to the people once more and said, yo soy la luz del mundo. I am the light of the world. Si ustedes me If siguen, you follow me, no tendrán que andar en la oscuridad, you won't have to walk in darkness. porque tendrán la luz que lleva la vida. Because you will have the light that leads to life. ¿Cuál es esa luz que está en nosotros? What's that light that's within ¿Quién es la luz ahora en us? nuestras Who's vidas? the light in our lives? El Espíritu Santo, The Holy ¿verdad? Spirit, El right? Espíritu Santo viene a morar en The nosotros. Holy Spirit comes and lives within us. Y en cada decisión que tomamos en nuestras vidas, And in every decision we make in life, o nos acerca más a Dios, or it gets us closer to o nos God, aleja de or Dios. it pushes us ¿Sí o away from no? God. ¿Sí o no? Right? ¿Es verdad o no? Right? Cada decisión que tú tomes, Every desde que te choice or levantas, decision you make, o te lleva a la luz, every moment o when te you lleva wake a up, caminar en la oscuridad. it either takes you darkness Es una or to decisión. light. It's a Su choice. Espíritu que mora en The nosotros Spirit of God that lives siempre within nos va a us impulsar will always push a us hacer lo bueno. to do good. Pero si somos hijos desobedientes, vamos a hacer lo But malo. if we're disobeying children, we're going to do Es evil. una decisión It's a choice que tomamos. that we decide. Queremos disfrutar de la relación que tenemos We con want to Dios. enjoy our relationship with God. De verdad queremos disfrutar esa comunión con ese We Dios. want to enjoy the communion with God. Mira, Él pone todo lo que necesitamos en los versículos que leímos al principio. He puts it all in Scripture. Dice, And He says, si cometemos pecado if we commit sin y confesamos nuestros and we pecados, confess our sin, Él es fiel y justo para He is perdonar faithful nuestros and just pecados. to forgive our sin. Pero también dicen en los versículos, aquel que dice que no tiene pecado It also says, he who says that he does not sin es mentiroso. is a liar. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? La realidad es de que aún teniendo al Espíritu Santo en The nosotros, reality is that even having the Spirit of God in como us, decía Pablo, as Paul would cada say, vez que quiero hacer lo bueno, every time I want to do good, termino haciendo lo malo. I end up doing Y evil. cada vez que no quiero dejar de hacer lo And malo, every time I want to stop doing termino haciendo bad lo contrario. or evil, ¿Por I qué? do the opposite. Porque Why? hay algo que en nosotros Because pelea en there's contra de something that Dios. fights En contra de la voluntad de Dios, no de against Dios. God's will. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? So what do we need to do? Vivir en el Espíritu, To live in the que Spirit, es vivir en la luz. which is living in the light. Entonces, no podemos decir We cannot que say no tenemos pecado, that we have no sin. porque hoy mismo, te lo digo, Because today, algunos de nosotros van a tener malos pensamientos, some vamos of a us are tener going to have bad thoughts, una mala actitud a lo mejor, maybe a bad sin attitude, darte cuenta lastimaste a alguien, without you even realizing maybe you hurt trataste a alguien somebody, de una forma que no pensaste que lo ibas a dañar or you treated someone wrong, y hacemos algo mal. and we do something Lo bad. importante es The important is entender que cuando cometemos pecado to understand that when we y el do commit Espíritu sin, Santo the nos Spirit of God nos redarguye y nos deja saber que lo que estamos haciendo está mal, that what we are doing is wrong. lo que tenemos que hacer es So what arrepentirnos, we need to do is repent. confesar lo malo que hemos hecho Confess the evil y venir con that Dios we've y done. decir, Señor, And say, Lord, te confieso que hice I algo mal, confess that I've done something pero quiero wrong. que tú me sigas limpiando. But can you continue Límpiame de las to cosas que no son tuyas, Señor. the things that don't belong to you? Entonces, la confesión es importante. Confession is important. ¿Por qué todo esto es importante saber que tenemos a un abogado? Why is it important to know that we have an advocate? En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, 1 Timothy 1 Timoteo 1:15, 1 Timothy 1:15. mira lo que dice la palabra de Look at what Dios. the Word of God tells us. Dice así. ¿Quién está hablando aquí?
Pablo, ¿verdad? Sí. Who's speaking here? Paul, right? Dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. This is trustworthy saying, and everyone should accept it. Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? Christ Jesus came to the world to save who? A los pecadores, Sinners. de los cuales yo soy el peor de todos. And Paul was saying, and I am the worst of them all. Dice el versículo 16, pero Dios tuvo misericordia de mí, Verse 16 says, God had mercy on me, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo so that Jesus Christ could use me as a prime example de su gran paciencia of his great patience con los peores with pecadores. even the worst sinners. ¿Te fijas? You see? ¿No? Tenemos esperanza. We have hope. A lo mejor yo en el pasado he dicho, ¿sabes qué? Yo era uno de los peores pecadores. Maybe in the past I said I was the worst sinner. No mucha gente se atreve a gritarle a Dios lo que yo le gritaba a Dios. Not many people would shout to God what I had shouted to Pero him. Dios en su gran But misericordia God in his great mercy, me miró he saw y me me dijo, and he said, ya, eres un pecador. yeah, you're a sinner, Pero ¿sabes qué? Puedo transformarte. but I can Puedo transform you. cambiarte. I can change you. Te amo. I love Y me you. mostró su amor. And he showed me his love. Y me transforma. And he transformed Y no me. ha dejado de And he transformarme. has not stopped Todos los transforming. días necesitamos que Every seguir siendo day we need to transformados. be transformed. Entonces, en conclusión, hoy decimos In esto. conclusion, we say this today. La luz es la luz de The Cristo. light is the light of Christ. La única luz que puede iluminar nuestras The vidas. only light that can illuminate our life. Cristo es la luz. Christ is the light. Y hoy, iglesia, And today, church, nosotros somos los portadores de esa luz. we are the light carriers. Y como decía Juan, And as John would el say, mismo mensaje que él recibió, the same message he has received. debemos anunciar a otros para que también puedan ver esa We luz. should announce to others that they can see the Para que light. Dios sea manifestado So that God may be a la manifest. vida de aquellos que no le conocen. For those who do not know him, Para que puedan recibir también perdón de pecados. they could also receive the forgiveness of sin. Nada se puede comparar. Nothing can compare. Nada en este mundo puede igualar. Nothing in this earth can Lo que Dios equal puede dar. what God can give. Y termino con esto. And I finish with this. Si nosotros somos la luz de Cristo If we're the light of y su Christ, iglesia es los portadores de esa luz, and the church is the light or the carrier esta of es the una palabra light, que nos anima this word no encourages solamente a us vivir de esa forma, to live this way, sino entender que hay muchas personas a nuestro but to alrededor understand that many people around que us necesitan conocer that need to know al Señor de la luz. the Lord of the Aquel que light, un día vino a nosotros the one that came to us y one day iluminó nuestras vidas. and illuminated Y our cuando lives. estábamos en la oscuridad, And when we were in darkness, nos trajo a su luz brought admirable us into a y nos dio una nueva vida y nos dio And propósito he gave us life y and nos dio de purpose su amor and gave us y love nos da de su misericordia día tras día tras every día. single day. Así que no es una responsabilidad solamente de vivir, A responsibility of living, sino también de compartir but also con sharing aquellos que no le conocen, others that don't know para que him, su luz brille so that his light may en la vida shine de aquellos in those que en este momento están en la oscuridad. that are in darkness. Pero para que ellos puedan verlo, But for them to see tú it, y yo you and I tenemos que caminar need to walk en la luz de in Cristo. the light of Ponte de pie, Christ. vamos a Let orar. us sing. Vamos a orar. Let us pray. Señor, te damos Lord, gracias we give you thanks por tu palabra, for your Señor. word, Lord. Gracias, Señor, porque hemos sido llamados hijos de luz. Thank you because we've been called children of Tú eres light. el Dios You're the God de la luz of admirable. the admirable light. Señor, cuando estábamos ciegos, When we were blind, tú, Señor, nos diste una nueva you vista. gave us a new sight. Nos pudimos ver aquello que no veíamos antes. Able to see what we couldn't. Cuando estábamos muertos en nuestros We pecados, were dead in our sin. tú nos rescataste, You Señor. rescued us, Nos Lord. sacaste de la You muerte took us out of y death. nos diste una vida nueva, You gave Señor. us new life. Nos sacaste de la oscuridad You took us out of y darkness. nos pusiste en tu luz. And you placed us in your Señor, light. que esta relación, Let this que este relationship, gran milagro que hiciste en this nosotros, great miracle that no you've done in solamente us, sea una historia, let it not be a sino que story. podamos disfrutar Let us enjoy de una comunión of a contigo, communion Señor. with you, O
una Lord. comunión verdadera A contigo, true Señor. communion with Una you. comunión con nuestros A hermanos. communion with our brothers and Padre, sisters. entendiendo que de la misma forma que nos amaste a nosotros, Understanding that the same way you loved nos us, amaste de la misma forma, Señor, y podemos amarnos de esa and forma we can love también. one another. Padre, te damos gracias We give you thanks porque nos has dado una responsabilidad. for you giving us a responsibility. Esa palabra de por sus frutos los conoceréis That word, for their fruits they will nos be pone known. una responsabilidad grande Places a great responsibility Encaminar. to walk de acuerdo a tu carácter according to your y character ser más como tu día a and be día. more like you. Señor, day by day. transfórmanos Transform us, Lord. Cámbianos. Change us, por Lord. medio de tu Espíritu Santo. Through your Holy Spirit. Padre, pero ayúdanos a ser obedientes. Help us to be Y obedient. cuando tu Espíritu Santo nos hable And when your Holy Spirit y nos speaks to us redarguye and convinces y us nos exhorte, and exhorts no us, solamente escuchemos, let us not just sino que hear, but obedezcamos let us y obey caminemos and walk en obediencia a tu in palabra. obedience to your word. Padre, yo oro por cada persona que está en este lugar, I pray Señor. for everyone in this Para que place. si hoy ellos pueden decir, realmente no estoy disfrutando esa comunión con ese Dios, If they could say, I'm not truly enjoying that communion with God, que ellos puedan oír que está disponible. can they hear, Lord, that it is available to them? Solamente tomar la decisión de buscar de ti, It's only a matter of looking de at hablar you, contigo, talking with you, de verdaderamente ponerte en nuestra prioridad, en to nuestras put vidas, you as Padre. a priority in our Te damos lives. gracias, Lord, thank you, porque sin merecerlo, because without deserving it, tú nos diste you salvación. gave us salvation. Sin merecerlo, Without deserving it, nos Lord, mostraste tu you gracia showed your y te damos grace, gracias and we thank you por tu buena for voluntad, your Señor Jesús. goodwill in us. En el nombre de In the Jesús, name of que es Jesus, sobre todo nombre. that is above all names. Amén. Amen. Que Dios me los bendiga hoy y siempre. May the Lord bless you today and always. Que la gracia de nuestro Padre, That the grace of our que Father la misericordia and y el the amor mercy and the love de su Hijo of His Jesucristo Son Jesus y Christ la comunión and the communion of que His nos ayuda a Spirit vivir día a día that helps us live por medio every de su day Espíritu Santo through His Holy sea con Spirit cada uno de be with ustedes. all of Que you. Dios los bendiga. May the Lord bless you.